El domingo por la mañana. En la antigua iglesia de San Miguel en el corazón de Madrid. Javier entró con el corazón latiendo fuerte. Sus zapatos viejos, heredados de su abuelo, crujían contra el suelo de piedra mientras las miradas de los feligreses se clavaban en él como cuchillos. De repente, un grupo de jóvenes al fondo soltó risas ahogadas, señalando sus pies y murmurando: «Mira al maricón con zapatos de abuelo». Y en ese instante, el pastor, su propio tío, se giró desde el altar y anunció con voz temblorosa: «Javier es mi sobrino. Y sí, es gay. Pero Dios lo ama tal como es». El silencio cayó como una losa sobre la congregación. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había venido a la misa semanal como siempre, ocultando su secreto bajo capas de fingimiento. Pero ahora, expuesto ante todos, su mente giraba en un torbellino de pánico. ¿Cómo sabía su tío? ¿Quién se lo había dicho? Recordó la noche anterior, cuando en un momento de debilidad le había confesado a Miguel, su pareja secreta, que no aguantaba más la presión. Miguel, con su habitual calma, le había prometido que todo saldría bien. Pero esto no era bien. Esto era una catástrofe. Javier salió corriendo de la iglesia, ignorando las llamadas de su tío. Las calles de Madrid bullían con el ajetreo matutino. Pero él no veía nada. Corrió hasta el apartamento que compartía con su familia. Un piso modesto en el barrio de Lavapiés, donde su madre, doña Carmen, lo esperaba con el desayuno listo. Al entrar, jadeante, ella lo miró alarmada. «¿Qué pasa? ¿Hijo? ¿Por qué tienes esa cara?» Javier se derrumbó en una silla, las lágrimas brotando sin control. «Tío Pablo. Lo dijo en la iglesia. Dijo que soy gay». Doña Carmen palideció, su mano temblando al dejar la taza de café. «No puede ser. Eso es una calumnia. Tú no eres. ¿Eso?» La negación de su madre fue como un puñetazo en el estómago. Javier había crecido en una familia católica estricta, donde su padre, un obrero jubilado, repetía que los hombres de verdad no se desvían. Desde adolescente, Javier había luchado contra sus sentimientos, rezando por noches enteras para que desaparecieran. Pero entonces conoció a Miguel en la universidad, durante un proyecto de literatura. Miguel, con su confianza arrolladora y su risa contagiosa, había derribado sus barreras. Su primer beso, en un parque al atardecer, había sido una revelación. Pero ahora, esa revelación amenazaba con destruir todo. Esa tarde, Miguel lo llamó insistentemente. Javier, acurrucado en su habitación, finalmente contestó. «Javi, ¿qué pasó?» «Me enteré por un amigo que estaba en la misa». Javier sollozó. «Mi tío lo sabe». Lo gritó delante de todos. «¿Fuiste tú? ¿Le dijiste algo?» Miguel negó con vehemencia. «No. Jamás traicionaría tu confianza. Debe haber sido otra cosa». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Javier colgó, sintiendo una grieta en su relación. ¿Podía confiar en alguien en un mundo que lo juzgaba por amar? Al anochecer, su padre regresó del bar. La noticia ya había corrido por el barrio.
Es una vergüenza, gritó, golpeando la mesa. No cría un hijo para que sea el hazmerreír de la familia. Javier intentó explicar. Pero las palabras se atascaron. Su madre intervino. Defendiendo a su marido, tal vez sea una fase. Hijo, puedes cambiar. Javier sintió el peso de la tradición aplastándolo. Esa noche, solo en su cama, reflexionó sobre las opciones, negar todo y volver a la closeta. O enfrentar la tormenta. Pero cada decisión parecía llevar a más dolor. Días después, la presión social se intensificó. En el trabajo, como profesor de secundaria en un colegio público, sus colegas cuchicheaban a sus espaldas. Un padre de familia lo confrontó. ¿Es verdad lo que dicen? No quiero que mi hijo aprenda de alguien como tú. Javier mantuvo la compostura. Pero por dentro se rompía. Miguel lo visitó esa noche. Trayendo flores y una promesa: lucharemos juntos. Se abrazaron. Pero Javier sentía el abismo creciendo. ¿Valía la pena el amor si costaba su familia y su reputación? La familia convocó una reunión. Su tío Pablo, el pastor, llegó con una Biblia en mano. Lo hice por ti, Javier, para liberarte del secreto que te carcomía. Pero Javier explotó. ¿Liberarme? Me has expuesto al odio. El debate se encendió. Con argumentos sobre pecado y aceptación. Su padre defendía la doctrina tradicional. Mientras Miguel, invitado a última hora, argumentaba por el amor moderno. Al final, Javier tomó una decisión impulsiva: me voy de casa. Salió con una maleta. Rumbo al piso de Miguel en Malasaña. Dejando atrás lágrimas y recriminaciones. En el nuevo hogar, la libertad era agridulce. Miguel lo apoyaba. Pero Javier extrañaba a su familia. Las noches se llenaban de discusiones internas. ¿Era egoísta por elegir su felicidad? ¿O valiente? La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en los rincones conservadores. Javier comenzó a asistir a grupos de apoyo LGBT, donde conoció historias similares. Una en particular, de un hombre que perdió todo por su orientación. Lo hizo cuestionar si su camino era el correcto. Pero el conflicto no terminaba. Un día, recibió una carta de su madre: vuelve. Hijo, podemos fingir que nada pasó. La tentación era fuerte. Miguel notó su duda: no puedes volver atrás. Sería traicionarte a ti mismo. Javier rasgó la carta. Pero el remordimiento persistía. La tensión en su relación crecía. Miguel quería hacer pública su unión, mientras Javier temía más exposición. Una noche, en una discusión acalorada, Javier gritó: ¿y si todo esto es un error? Miguel, herido, se fue dando un portazo. Solo de nuevo. Javier enfrentó su espejo interior. Recordó su infancia. Las misas donde soñaba con una vida normal. Ahora, esa normalidad parecía un cárcel. Decidió confrontar a su tío. En la rectoría, Pablo admitió: te vi con Miguel una vez. Quería ayudarte. Pero quizás me equivoqué. Javier lloró: me has costado todo. Salieron con una tregua frágil. Pero el daño estaba hecho. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier.
Vivir con Miguel en Malasaña le ofrecía un respiro de la asfixiante atmósfera familiar. Pero el barrio bohemio de Madrid no era un escudo contra el mundo exterior. Cada salida a la calle era un recordatorio de las miradas curiosas. Los susurros que los seguían como sombras. Miguel, con su optimismo inquebrantable, intentaba animarlo. España ha cambiado. Javi, Tenemos derechos. Matrimonios igualitarios. ¿Por qué escondernos? Pero Javier, marcado por su educación conservadora, veía fantasmas en cada esquina. No es tan simple, respondía. Mi familia es mi raíz. Y la he cortado por ti. La grieta en su relación se ampliaba. Miguel, un diseñador gráfico freelance, provenía de una familia liberal de Barcelona. Sus padres habían aceptado su orientación sin drama, celebrando incluso su primer novio. Eso lo hacía impaciente con las dudas de Javier. Estás dejando que el miedo te controle, le dijo una noche mientras cocinaban juntos. Javier, cortando cebollas con manos temblorosas, replicó, tú no entiendes. Mi padre me desheredaría si supiera que vivo contigo. La discusión escaló, terminando con Miguel durmiendo en el sofá. Al día siguiente, se reconciliaron con un abrazo. Pero la semilla de la desconfianza germinaba. En el trabajo, la situación empeoraba. El director del colegio lo llamó a su oficina. Hemos recibido quejas de padres. Dicen que tu estilo de vida afecta la educación. Javier defendió su profesionalismo, soy el mismo profesor que siempre. Pero el director, un hombre de mediana edad con corbata impecable, suspiró, es política. Javier, toma un permiso temporal. Suspendido sin sueldo. Javier sintió el golpe económico. ¿Cómo pagar el alquiler? Miguel ofreció cubrirlo. Pero Javier rechazó, no quiero ser una carga. Orgullo herido. Comenzó a buscar empleos precarios. Como mesero en un café gay friendly. Allí, conoció a Carlos, un activista LGBT de 30 años. Con tatuajes y una energía arrolladora. Carlos organizaba manifestaciones contra la homofobia residual en la sociedad española. Únete a nosotros, le propuso. Javier, intrigado, asistió a una reunión. Escuchando testimonios de discriminación en el empleo, la familia y la iglesia. Se sintió menos solo. Pero también vio el costo, activistas quemados. Relaciones rotas. ¿Vale la pena la lucha? Se preguntó. Mientras tanto, su familia no cejaba. Su hermana menor, Ana, de 22 años, lo visitó en secreto. Mamá llora todas las noches. Papá dice que estás muerto para él. Javier, con el corazón roto, la abrazó. Diles que los quiero. Pero no puedo cambiar quién soy. Ana, dividida entre lealtad familiar y amor fraternal, prometió mediar. Pero al irse, dejó una advertencia, tío Pablo planea una intervención religiosa. La intervención llegó una semana después. En el café donde trabajaba Javier, apareció un grupo liderado por Pablo, su padre, madre y unos feligreses. Hijo, ven con nosotros. Podemos curarte.
suplicó doña Carmen. Javier. Detrás del mostrador. Sintió pánico. Miguel. Alertado por un mensaje. Llegó corriendo. Déjenlo en paz. Gritó. El enfrentamiento fue caótico, argumentos sobre Biblia versus derechos humanos. Lágrimas y acusaciones. Un cliente grabó el incidente. Y al día siguiente, el vídeo se viralizó en redes sociales. Javier se convirtió en trending topic, chico gay iglesia. La exposición pública trajo aliados y enemigos. Mensajes de apoyo de la comunidad LGBT inundaron su teléfono. Pero también amenazas de anónimos conservadores. Miguel vio una oportunidad, usémoslo para bien. Hagamos una entrevista. Javier. Aterrorizado. Accedió a regañadientes. En un podcast local. Contó su historia, la salida forzada. El rechazo familiar. El amor por Miguel. La respuesta fue abrumadora, donaciones llegaron para su sustento. Y ofertas de empleo en ONGs. Pero el precio era alto. Su padre, al ver la entrevista, sufrió un infarto menor. Hospitalizado. Culpó a Javier, me has matado. Javier visitó el hospital. Encontrando hostilidad. Vete. Aberración. Murmuró su padre. Doña Carmen. Entre sollozos. Confesó, te quiero. Pero la familia se rompe. Javier salió destrozado. Cuestionando si su honestidad valía el sufrimiento ajeno. Miguel. Sintiendo la carga. Propuso una escapada a Barcelona. Para desconectar. En la ciudad catalana. Con sus playas y vibra liberal. Javier se relajó por primera vez. Caminando por la Rambla. De la mano. Sintió libertad. Pero una llamada de Ana lo devolvió a la realidad, papá empeora. Culpa tú, pecado. Javier regresó a Madrid. Dividido. ¿Abandonar a Miguel por reconciliarse con su familia? De vuelta. Confrontó a Pablo. Tu ayuda ha destruido vidas. Pablo. Arrepentido. Admitió, creí en la redención tradicional. Pero quizás Dios quiere aceptación. Fue un punto de inflexión. Pero tardío. Javier decidió escribir una carta a su familia. Explicando su dolor y amor. La respuesta fue silencio. Amplificando su aislamiento. En medio del caos, la relación con Miguel flaqueaba. Una noche. Miguel confesó, a veces pienso en irme. Esto es demasiado. Javier. Aterrado de perderlo. Prometió cambiar. Pero el daño acumulaba, desconfianza. Resentimiento. Carlos. El activista. Se acercó más. Ofreciendo consuelo. Javier sintió una atracción platónica. Pero rechazó, amo a Miguel. Sin embargo, la tentación de una vida sin complicaciones lo acechaba. La viralidad del vídeo trajo consecuencias inesperadas. Javier recibió una oferta de una ONG en Sevilla para trabajar en programas de inclusión LGBT. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Le dijo Miguel. Animado. Pero mudarse significaba dejar Madrid. Su familia y los fantasmas. Javier aceptó. Viendo una salida. Empacaron juntos.
Pero la tensión persistía. En el viaje en tren, Miguel preguntó, ¿estás conmigo por amor o por necesidad? Javier. Herido. Respondió, por ambos. Eso es malo. Llegaron a Sevilla con una tregua inestable. En la nueva ciudad, Javier se sumergió en el trabajo. Ayudaba a jóvenes gays en crisis, reflejando su propia lucha. Una historia en particular lo impactó, un chico de 19 años. Expulsado de casa por su orientación. No dejes que te definan. Le aconsejó Javier. Hipócrita ante su propio conflicto no resuelto. Miguel. Trabajando remotamente. Se sentía desplazado. Estás obsesionado con salvar a otros. Pero ¿y nosotros? La distancia emocional crecía. Miguel viajaba a menudo a Barcelona por proyectos, dejando a Javier solo con sus pensamientos. En una de esas ausencias, Javier recibió una visita sorpresa, su madre. Doña Carmen. Con ojeras profundas. Suplicó, vuelve. Papá está mejor. Pero te necesita. Javier. Tentado. Confesó, amo a Miguel. Ella replicó, elige, familia o pecado. La elección era desgarradora. Tras su partida, Javier llamó a Miguel. Pero él no contestó. Preocupado. Descubrió por redes que Miguel salía con amigos, incluyendo a un ex. La paranoia se apoderó. ¿Miguel lo engañaba? Al confrontarlo al regreso, Miguel negó, solo amigos. ¿No confías en mí? Javier explotó, después de todo lo que he sacrificado. La pelea escaló a gritos, terminando con Miguel saliendo. Javier. Solo. Bebió hasta el amanecer, cuestionando sus decisiones. ¿Había traicionado a su familia por un amor inestable? Al día siguiente, una manifestación en Sevilla contra la homofobia reunió a miles. Javier participó. Hablando desde el escenario, el amor no es pecado. El público aplaudió. Pero en la multitud vio a Carlos, quien lo felicitó, eres inspirador. Compartieron una cena, donde Carlos confesó admiración. Javier. Vulnerable. Sintió conexión. Pero se retiró, tengo pareja. Sin embargo, el coqueteo inocente plantó dudas. Miguel. Al enterarse, estalló en celos, estás pagándome con la misma moneda. Javier defendió, fue nada. Pero el daño era irreversible. Decidieron una pausa, Miguel volvió a Madrid. Javier. Solo en Sevilla. Enfrentó la soledad. Llamadas a su familia eran infructuosas, su padre rechazaba hablar. Un evento en la ONG lo cambió, un panel sobre reconciliación familiar. Un experto argumentó, a veces, el corte es necesario para sanar. Javier reflexionó sobre su vida, el costo de la autenticidad versus la comodidad de la negación. Escribió un email a su padre, detallando su dolor. La respuesta llegó días después, ven a casa. Hablemos. Emocionado, Javier viajó a Madrid. En la casa familiar, la tensión era palpable. Su padre, frágil postinfarto, admitió, temía perderte. Pero mi orgullo me cegó. Lágrimas fluyeron, una reconciliación tentativa surgió. Pero al mencionar a Miguel, el silencio cayó.
No lo acepto aún, dijo su padre. Javier regresó a Sevilla con esperanza mixta. Miguel. Al saberlo, sintió traición. ¿Vas a ellos? ¿Y yo? Javier suplicó, puedo tener ambos. Pero Miguel. Herido. Terminó, necesito tiempo. Javier se derrumbó, pagando el precio de sus elecciones ambiguas. En Sevilla, se enfocó en el activismo. Organizó talleres, ganando reconocimiento. Pero el vacío emocional persistía. Carlos se acercó más, ofreciendo amistad genuina. Una noche, confesó sentimientos, te admiro más allá. Javier, tentado por estabilidad, besó a Carlos impulsivamente. Arrepentido inmediatamente, se alejó, aún amó a Miguel. La culpa lo consumió. Confesó a Miguel por teléfono, esperando perdón. Miguel, devastado, colgó. Javier enfrentó la realidad, sus decisiones habían herido a todos. ¿Era el amor un lujo egoísta en una sociedad dividida? Los siguientes meses fueron un purgatorio para Javier. Tras la ruptura con Miguel, se sumergió en el trabajo en la ONG, convirtiéndose en un pilar para otros. Pero un náufrago en su propia vida. Sevilla, con sus calles empedradas y su sol andaluz, le ofrecía belleza, pero no paz. Llamadas a Miguel quedaban sin respuesta, bloqueado en redes. Javier rumiaba el error del beso con Carlos. Fue un momento de debilidad. Se repetía, pero sabía que era una traición. Carlos, respetuoso, se distanció, no quiero ser el rebote. Javier lo agradeció, enfocándose en sanar. Asistió a terapia, donde exploró sus traumas, la salida forzada, el rechazo familiar, la presión social. El terapeuta preguntó, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por ser tú? Javier reflexionó profundamente, recordando debates éticos en la universidad sobre identidad versus conformidad. Una invitación a una conferencia en Barcelona lo llevó de vuelta al norte. Allí, se topó con Miguel en un evento LGBT. El encuentro fue tenso, miradas cruzadas. Silencio incómodo. Finalmente, hablaron en un café. ¿Te extraño?, admitió Javier. Miguel, con ojos vidriosos, yo también. Pero el daño es profundo. Discutieron horas, culpas, perdones, promesas. Miguel reveló, vi a mi ex. Pero no pasó nada. Fue mi forma de lidiar. Javier, aliviado y culpable, propuso reintentarlo, con honestidad total. Miguel aceptó tentativamente. De regreso en Sevilla, mantuvieron contacto diario. Javier visitaba Madrid para ver a su familia, donde el progreso era lento. Su padre asistía a misas más inclusivas, influido por Pablo, quien evolucionaba hacia una teología abierta. Doña Carmen cocinaba para él, evitando temas sensibles. Ana, aliada, mediaba, dale tiempo. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. Un artículo conservador lo atacó, profesor gay corrompe juventud. Amenazas online surgieron, Javier denunció. Pero el miedo persistía. En una marcha del orgullo en Madrid, se unió a Miguel.
De la mano públicamente por primera vez. Cámaras capturaron el momento, viral de nuevo. Pero positivo. Apoyo inundó, fortaleciendo su vínculo. Sin embargo, un giro dramático ocurrió. Pablo, el pastor, enfrentó un escándalo, revelaron su propia juventud turbulenta. Con rumores de affairs homosexuales reprimidos. La congregación se dividió, Pablo dimitió. En una confesión a Javier, hipócrita fui. Mi ayuda era proyección. Javier. Compasivo. Lo apoyó, todos erramos. Con Pablo fuera. La familia se unió más. Su padre invitó a Miguel a cena, si te hace feliz. Hijo. Lo intentaré. La velada fue awkward. Pero un paso. Miguel. Conmovido. Susurró, vale la pena. La relación floreció. Planeaban boda. Simbolizando victoria. Pero en la víspera. Javier recibió una carta anónima, traidor a Dios. Ignorada. Pero recordatorio de la fragilidad. En la ceremonia. Íntima en un jardín sevillano. Votos se intercambiaron. Familia presente. Pablo oficiando no oficialmente. Felicidad reinaba. Pero Javier sabía el costo, años de dolor. Rupturas. Dudas. Meses después. Javier publicó un libro sobre su jornada. Inspirando a miles. Debate nacional surgió, aceptación plena o tradición. Javier. En entrevistas. Defendía, el amor no elige bandos. Pero en privado. Reflexionaba, las elecciones habían herido. Pero también sanado. ¿Fue correcto forzar el cambio? ¿O debí conformarme? La vida continuaba. Con cicatrices como medallas. ¿Es moralmente justificable sacrificar lazos familiares por la autenticidad personal? ¿O el deber filial prevalece sobre la identidad individual?